Buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a analizar algunos aspectos significativos del tratamiento de la cardiopatía isquémica crónica, como son el tratamiento antiagregante, las estatinas y los IECA. En el análisis global de los grupos terapéuticos de la cardiopatía isquémica, como vemos, el control de los factores de riesgo es uno de los puntos fundamentales y hoy vamos a analizar el impacto que tienen las estatinas en el control de las dislipemias en estos pacientes. También vamos a discutir el impacto de los antiagregantes y ya podemos señalar que tanto las estatinas como el uso de antiagregantes tienen resultados muy críticos en el tratamiento de estos pacientes, ya que han probado mejorar variables duras como mortalidad y el riesgo de eventos. El tratamiento antiisquémico ya fue analizado en actividades anteriores y también vamos a hacer un pequeño análisis del papel que tiene el bloqueo del sistema renina-angiotensina en pacientes con cardiopatía isquémica crónica con angina estable. Con respecto a los antiagregantes, como vimos en el análisis de la fisiopatología en pacientes con angina estable, la presencia de placa ocasiona un disturbio físico que no permite que ante el aumento de las necesidades de oxígenos el aporte aumente concomitantemente. Pero además, la presencia de la placa establece el riesgo de que pueda haber un accidente de placa donde uno de los primeros puntos que se ponen en marcha al lesionarse la placa es la agregación plaquetaria. Y a partir de la agregación plaquetaria se desarrolla todo el proceso de coagulación con el aumento de la obstrucción de la arteria, que puede llegar a una oclusión completa o a una oclusión incompleta y dar algunos de los síndromes coronarios agudos que ya hemos visto. Por lo tanto, uno puede predecir desde el punto de vista fisiopatológico que si evitamos la agregación plaquetaria, seguramente vamos a evitar el desarrollo de estos eventos. Como ya se ha analizado, los agentes antiagregantes pueden actuar en distintos sitios y la aspirina, en el caso de cardiopatía isquémica crónica estable, es el agente de elección. La aspirina, como conocen, inhibe a la ciclooxigenasa y por lo tanto impide que se forme el tromboxano, uno de los mediadores significativos para la activación de la plaqueta. También, como conocen, existe otra vía, que es la vía del ADP, que es inhibida por el clopidogrel. Cuando se analizaron en el seminario los síndromes coronarios agudos, ustedes vieron que habitualmente se hacía una combinación de aspirina y clopidogrel. En el caso de la cardiopatía isquémica crónica no se justifica la combinación, sino que se utiliza un solo antiagregante, siendo siempre de elección la aspirina. Solamente ante intolerancia o alergia se plantea la utilización de clopidogrel. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de ensayos clínicos? ¿Cuál es el impacto del uso de antiagregantes? Como podemos ver, este es un metaanálisis en 95.000 pacientes, que ya tiene bastantes años, que hicieron los trialistas, que hicieron los principales estudios clínicos. Y ellos encontraron que la disminución del riesgo relativo de eventos cardiovasculares serios fue del 12%. La disminución del riesgo de ACV 19%, un 20% en los eventos coronarios, un 31% en el riesgo de infarto y un 9% en la muerte coronaria. Es decir, que no solamente mostraron bajar eventos, sino también mostraron bajar la muerte coronaria. Cuando analizamos cuál es el impacto en el riesgo relativo, porque estos son riesgos, en el riesgo absoluto, estos son riesgos relativos, vemos que la reducción del riesgo relativo es 1.5%. Es decir, que cada 100 pacientes que tratamos estamos previniendo en el 1,5% alguna de estas situaciones. En el siguiente cuadro se observa lo mismo, eventos mayores, el 20%, muerte vascular el 9%. Es decir, que vemos que cualquier evento serio baja casi un 1,5% y los eventos coronarios mayores bajan el 1%. Como siempre uno tiene que hablar de beneficio-riesgo, acá nos preguntamos, bueno, si esa es la disminución del riesgo,
¿Cuál es el riesgo del riesgo de eventos cardiovasculares? ¿Cuál es el riesgo de efectos adversos como los sangrados digestivos graves o extracraneales? Y vemos que el riesgo es el 0,03% por año. Cuando esto se analiza, aquí ver una tabla con mujeres de menos de 60 años y de más de 65, varones 50-60, más de 65, y vemos la ventaja de tratar con aspirina a estos pacientes en la disminución del infarto no fatal y de la muerte vascular que está en azul. Esto es lo que acabamos de señalar. Cuando comparamos estos beneficios con los riesgos, vemos que el riesgo realmente es muy pequeño en relación a los beneficios encontrados. Por lo tanto, no existen dudas que todo paciente en prevención secundaria, esto es paciente que ya tenga una enfermedad coronaria estable o que haya tenido un infarto, un síndrome coronario agudo o que tenga otros eventos vasculares como arteriopatía periférica, etc., debe recibir prevención secundaria con antiagregación. Dicho en otras palabras, todo paciente con angina crónica estable debe estar antiagregado. Como dijimos, con aspirina o antiintolerancia o contraindicación con clopidogrel o similar. Y esto lleva a la pregunta, bueno, si es tan adecuado y útil tratar a los pacientes con angina estable, ¿es útil también utilizar antiagregación en prevención primaria? Es decir, aquellos enfermos que todavía no tienen enfermedad cardiovascular, es decir, la antiagregación en prevención primaria es lo mismo que en prevención secundaria. Y ahí vemos los resultados de los estudios, el mismo metaanálisis que acabamos de ver. Cuando se analiza, se ve que el riesgo de infarto baja en el riesgo relativo, el relativo baja en un 23%. No hay efecto sobre el accidente cerebrovascular, no hay efecto sobre la mortalidad, y cuando analizamos los eventos serios, sí, hay un efecto sobre eventos serios, pero cuando vamos a ver la reducción del riesgo absoluto, ustedes recuerdan que la reducción del riesgo absoluto en prevención secundaria era el 1,5%, acá la reducción del riesgo absoluto es del 0,07%. Es decir, que la disminución del riesgo absoluto es realmente muchísimo más pequeña que en la prevención secundaria. Y cuando volvemos al análisis de la mortalidad, vemos claramente que no hay disminución de la mortalidad por antiagregar pacientes en prevención primaria. El mismo gráfico que hoy veíamos para prevención secundaria, también ahora lo vemos en prevención primaria, y podemos señalar que la disminución de los eventos coronarios es 17 veces más significativa si yo trato en prevención secundaria que en prevención primaria. Y todos los eventos vasculares son 21 veces más importantes cuando se trata en prevención secundaria. Es decir, que la diferencia es realmente importante y lo que prevenimos en prevención primaria es muchísimo menor. Y entonces acá viene la misma pregunta que hoy nos hacíamos, el beneficio-riesgo. Acá ven con una flecha verde los pacientes en prevención primaria, estos serán los de prevención secundaria, y vemos que aquí la diferencia entre el beneficio y el riesgo es mucho menor. Si a esto le agregamos el impacto de otras medidas, como por ejemplo el uso de estatinas, vemos que las diferencias son aún menores. Por lo tanto, se crea la duda de si realmente antiagregar a estos pacientes le provee un beneficio significativo en relación a los riesgos que corren. Estudios más recientes mostraron, por ejemplo, en pacientes mayores de 65-70 años, efecto de la aspirina en la discapacidad en pacientes sanos, en ancianos sanos. Y cuando ustedes ven pacientes ancianos sanos que no tienen enfermedad cardiovascular, demencia o discapacidad, el uso de aspirina versus placebo a 5 años, ¿qué mostró? Que el punto primario, que era muerte, demencia o persistente discapacidad, no fue significativo. Es decir, que la aspirina versus el placebo no mejoró este punto primario, pero sí aumentó un 1% el riesgo de hemorragias mayores. La conclusión de los autores es que el uso de la aspirina en ancianos sanos no prolonga el tiempo libre de discapacidad
a 5 años y aumenta claramente el riesgo de hemorragias mayores. Otro estudio, ahora en diabéticos, en 15.000 pacientes sin enfermedad cardiovascular evidente, seguidos por 7 años, encontraron que la reducción de eventos vasculares serios con aspirina en prevención primaria tenía un riesgo relativo de 0,8. Es decir, bajaba el riesgo relativo un 0,8%. Pero los sangrados mayores ocurrieron en el 0,9. Es decir, la conclusión de los autores es que la aspirina previene eventos serios en diabéticos sin evidencia de enfermedad cardiovascular, pero aumenta el riesgo de eventos hemorrágicos serios. El beneficio absoluto fue, por lo tanto, ampliamente contrabalanceado por el riesgo de sangrado. Y aquí vemos un análisis de todos los estudios que se han hecho hasta el momento, se han incluido estos últimos, y vemos claramente que en prevención primaria la mortalidad total no tiene una diferencia significativa. Fíjense que acá pasa por el 1, es decir, 0,93 a 1,02, no es significativo. El riesgo de accidente cerebrovascular tampoco pasa por el 1, de manera que no hay diferencias significativas en la reducción de la mortalidad ni del ACV. Sí hay diferencias significativas en la reducción de infartos. Y fíjense ustedes que cuanto mayor sea el riesgo cardiovascular, mayor es la reducción en el riesgo, es decir, se previenen 5 infartos cada 1.000 pacientes en el grupo de bajo riesgo, pero se previenen 23 en el grupo de alto riesgo. Cuando esto lo comparamos a los sangrados extracraneales mayores, encontramos que también hay un claro y significativo aumento de los sangrados. Y si ustedes lo analizan, en pacientes de bajo riesgo, 5 menos cada 100. En pacientes de bajo riesgo, 4 más cada 100. 14 en los de mediano, 11, 23, 18. Es decir, que la cantidad de pacientes que protegemos tratándolos con aspirina en relación a los efectos adversos realmente es muy, muy baja en prevención primaria. También podríamos agregar, aunque con evidencia de menos grado, que la aspirina podría disminuir algo el riesgo de cáncer. Si entonces hacemos un análisis global de reducción de eventos vasculares en prevención primaria, en pacientes que no están enfermos de alteraciones cardiovasculares, prevención del cáncer de colon e incremento del riesgo de sangrado, analizando el riesgo bajo, mediano, alto, vemos entonces que lo que le vamos a aportar a un paciente de bajo riesgo es prevenir 2 eventos cada 1.000, prevenir 5 eventos cada 1.000, pero le vamos a aumentar 4 veces cada 1.000 el riesgo de un sangrado, es decir, que el beneficio riesgo es en un paciente de cada 1.000. Esto lleva a que debe analizarse con el paciente y en la situación puntual de cada situación si realmente en prevención primaria es razonable indicar aspirina. ¿Qué dicen las guías ante esta situación? Bueno, el Colegio Americano de Cardiólogos y la Organización Americana del Corazón recomienda usar aspirina en pacientes entre 40 y 70 años cuando el riesgo cardiovascular esté elevado. Ellos hablan de riesgo elevado cuando el riesgo es mayor del 10% y que los pacientes tengan bajo riesgo de sangrado. No debería utilizarse en adultos mayores de 70 años o en personas con mayor riesgo de sangrado. Es decir, la prevención primaria hay que focalizar el uso de aspirina a pacientes de alto riesgo menores de 70 años y que no tengan riesgo de sangrado. Las recomendaciones de las fuerzas preventivas de Estados Unidos recomiendan en forma muy similar. Mayores de 70, no. Menores de 50 no encuentran evidencias. Entre 50 y 59 sería el punto donde en pacientes de alto riesgo estaría indicado y entre 60 y 69 habría que individualizar la situación. Así que a diferencia de lo que vimos en prevención secundaria, que había que antiagregar
a todos los pacientes, en prevención primaria la mayoría de los pacientes no deben ser antiagregados y solamente un grupo de alto riesgo, menores de 70 años, entre 50 y 70 años, y que no tengan un riesgo alto de sangrado, deberían ser antiagregados. ¿Qué pasa con las estatinas en pacientes con cardiopatía isquémica? Hace ya muchos años, fíjense que este estudio es del 2002, en pacientes en prevención secundaria veían la cantidad de eventos que se producían y se valoraba si el uso de una estatina bajaba esos eventos. Y acá aparece un dato muy interesante, que la protección de eventos, fíjense, esta es el 1, si los resultados caen de este lado, los pacientes están protegidos, si caen de este lado es peor darle la estatina. Claramente la estatina disminuyó los eventos, pero con un dato fundamental. Sea cual sea el nivel de LDL colesterol con lo que los pacientes ingresaron, más de 130, entre 100 y 130 o menos de 100, todos se beneficiaron con el uso de estatinas. Esto desde este tiempo fundamentó considerar el tratamiento con estatinas en todos los pacientes independientemente del valor de colesterol. Y este es uno de los puntos significativos, y esta va a ser la conclusión que vamos a sacar luego del análisis de los ensayos clínicos, que todos los pacientes con enfermedad coronaria deben recibir estatinas independientemente de los valores de colesterol. ¿Cuáles son las evidencias de ensayos clínicos que nos permiten dar base a lo que acabamos de mencionar? Este es un metaanálisis, nuevamente los trialistas, lo que hacen estudios sobre la eficacia de las estatinas en pacientes con dislipemia, también publicado ya hace bastante tiempo, estudió la eficacia y seguridad de bajar el colesterol en un metaanálisis de 90.000 pacientes de 14 ensayos randomizados. ¿Y qué encontraron? Que la eficacia de disminuir los eventos coronarios mayores o los eventos vasculares mayores se reducía en un 23% al bajar más o menos 40 los niveles de colesterol LDL, es decir, una reducción en 40 miligramos por decilitro de los niveles de colesterol LDL bajaba un 23% los eventos coronarios y un 21% todos los eventos vasculares. Y además esto ve que si uno sigue bajando los niveles de colesterol, también sigue mejorando la situación. Aquí podemos ver en el gráfico cómo hay una clara disminución de la enfermedad, de los eventos coronarios, de cualquier evento vascular y muy significativamente de las muertes. Es decir, bajaron un 19% los eventos coronarios, un 17% cualquier evento vascular y bajó un 12% la muerte. De manera que no solo prueban que las estatinas bajan los eventos, sino que baja la mortalidad vascular. ¿Cuánto tiempo tardan las estatinas para hacer eso? Aproximadamente esto ocurre entre 1 y 2 años, ya se ven la diferencia significativa de bajar los eventos y se mantiene luego de 5 años de tratamiento. Y nuevamente acá la pregunta en prevención primaria y secundaria, vemos que en prevención secundaria el impacto de las estatinas es el doble que el impacto que tiene en prevención primaria. Otro de los aspectos que se consideró es ver si dosis más altas, es decir, un tratamiento más intensivo, en este metaanálisis en 170.000 pacientes, si el tratamiento más intensivo lograba efectos mayores en reducción de eventos, y evidentemente sí, reduce más los eventos vasculares. Si bien el tratamiento más intensivo no bajó la mortalidad cardiovascular, sí bajaron los eventos mayores, el infarto fatal y no fatal, la necesidad de revascularización, el accidente vascular isquémico y los episodios de angina y tolerancia al ejercicio. En suma, todo paciente en prevención secundaria debe recibir estatinas. Lo de las dosis lo discutiremos cuando hablemos de tratamiento hipolipemiante. En general, modernamente las dosis son más altas. Por supuesto que aquí debemos considerar la relación beneficio-riesgo y el riesgo de efectos adversos de las estatinas.
Sacando esa discusión, reitero, todo paciente en prevención secundaria, todo paciente que tiene una enfermedad coronaria y todo paciente que tiene una enfermedad coronaria estable, que es el punto de nuestra discusión, debe recibir estatinas independientemente del valor de colesterol con que el paciente se encuentre. Finalmente, vamos a analizar qué impacto tienen los inhibidores de la enzima convertidora en el tratamiento de pacientes con cardiopatía isquémica. Ya sabemos que en los pacientes posinfarto y todos los pacientes con disfunción sistólica, lo que discutimos en insuficiencia cardíaca, deben recibir inhibidores de la enzima convertidora, es decir, bloquear el sistema renina-angiotensina. ¿Qué dicen las evidencias? El estudio HOPE fue un estudio realizado en prevención secundaria, casi en 10.000 pacientes, de pacientes que tenían cardiopatía isquémica, habían tenido un infarto, angina estable, habían sido revascularizados o tenían alguna enfermedad vascular, eran diabéticos y tenían algún factor de riesgo. Es decir, pacientes en prevención secundaria, diabéticos y con algún factor adicional de riesgo. En estos pacientes, la administración de un IECA a 4 años encontró que bajaba la morbimortalidad cardiovascular, mortalidad cardiovascular bajaba y también bajaba la mortalidad total. El estudio Europa, en 13.000 pacientes, donde la enfermedad coronaria era estable, ahí ya lo que encontraron es que si bien bajaba el infarto, no bajaba la mortalidad cardiovascular. Y finalmente, el estudio PIS en casi 8.000 pacientes, más de 8.000 pacientes que tenían enfermedad coronaria estable y estaban tratados, controlados los factores de riesgo, acá no se obtuvo ningún beneficio en la morbimortalidad cardiovascular. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de estas evidencias? Primero, que los IECA en pacientes con cardiopatía isquémica solo estarían indicados en pacientes de muy alto riesgo, con factores de riesgo no controlados, diabéticos, con disfunción ventricular, cosa que ya lo indicaríamos aunque no tuvieran cardiopatía isquémica, y con insuficiencia renal. En este grupo de pacientes realmente estaría indicado usar un IECA para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Sin embargo, no deberían indicarse en pacientes con enfermedad estable o pacientes que tienen factores de riesgo controlados. De manera que el subgrupo de pacientes que necesita el tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora es un grupo pequeño limitado a pacientes de más alto riesgo y con factores de riesgo no controlados. Muchas gracias.